Desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su inevitable ocaso en el año 476 después de Cristo, con la caída del último monarca, Rómulo Augustulo, el esplendor del Imperio Romano trascendió épocas para luego desvanecerse en medio de una sucesión de desastres naturales y plagas implacables, una historia de más de 1200 años que sigue viva como uno de los legados más perdurables de la antigüedad. La caída del Imperio Romano ha generado un debate entre los historiadores con más de 200 posibles causas que intentan explicar su declive. Desde la economía estancada por la excesiva dependencia de esclavos hasta el crecimiento de la burocracia y el ejército, cuyos costos asfixiaron la economía, junto con aumentos de impuestos y corrupción generalizada y las invasiones extremas. Sin embargo, avances en la climatología y la epidemiología apuntan a la influencia de desastres naturales y propagación de enfermedades como fundamentales en la fragmentación del imperio. Tal como el historiador Kyle Harper resalta, a medida que emperadores y bárbaros forjaban el destino del imperio, el clima, bacterias y virus también tejían sus hilos invisibles. Durante el periodo conocido como Óptimo Climático Romano o Periodo Cálido Romano, entre 250 a.C. y 400 después de Cristo, el imperio floreció en el abrazo de un clima propicio, cuyas condiciones templadas y húmedas propiciaban un auge agrícola y económico. Los escritores del agrónomo romano Columela revelan la plenitud de la época, donde la lluvia acariciaba el verano italiano con más frecuencia que hoy. No obstante, el telón de este esplendor se cerró en la segunda mitad del siglo II, cuando pequeñas variaciones en los movimientos de la Tierra alteraron la energía solar que besaba la atmósfera. Un cambio climático se apoderó del escenario, llevando al Mediterráneo hacia la aridez y sumiendo al imperio en una nueva realidad. Ya en ese entonces, el obispo San Cipriano de Cartago señalaba que el mundo envejecía y perdía su vitalidad primordial. Durante esta crisis, las epidemias surgieron como otro desafío natural. Su propagación en el siglo III fue principalmente una consecuencia del éxito alcanzado en la civilización romana, la configuración urbana densa, los cambios en los paisajes y la red de conexiones. Tanto internas como externas del imperio, dieron lugar a un ecosistema microbiano único. En este contexto, enfermedades como la tuberculosis, la lepra y la malaria encontraron terreno fértil para su propagación, aunque de manera limitada. Pero otras enfermedades tomaron un giro más devastador. A partir de la segunda mitad del siglo II, surgieron epidemias que superaron las barreras regionales y estacionales, afectando vastas regiones del imperio con una intensidad sin precedentes. La primera gran epidemia hizo su entrada estelar, la peste antonina. Entre los años 165 y 180 después de Cristo, se desató sobre el territorio romano en múltiples oleadas, trazando su camino tras el regreso de los legionarios que habían combatido en tierras persas, junto al emperador Lucio Vero. Conocida gracias al gran médico Claudio Galeno, que atendió al emperador Marco Aurelio y a su familia imperial. Actualmente se considera que se trató de una epidemia de viruela, cuyo origen se encontraría en un contagio de animales a humanos que se pudo producir en África a través del gerbilino, un roedor que vive en ambientes áridos. A esta epidemia se le ha calculado una mortalidad de casi el 10% de la población romana, lo que se traduce de entre 5 a 7 millones de vidas. Más adelante, en el siglo III, se produjo un nuevo episodio pandémico con la irrupción de la peste de Cipriano, nombrado así por el obispo cartaginés que la describió. Posiblemente originada en Etiopía, avanzó por el Nilo hasta llegar a Alejandría.
afectó entre los años 249 y 269 a territorios como Egipto, el Levante mediterráneo, Asia Menor, Grecia e Italia. Orocio, historiador del siglo V, declaraba de forma catastrófica que casi ninguna provincia romana, ciudad o casa quedó libre de su ataque y su consecuente vacío. Esta vorágine de enfermedad llevó consigo un costo humano igual o quizás superior al de la peste antonina. Diversas fuentes sugieren que la pandemia pudo prolongarse durante más de una década o bien que conoció oleadas sucesivas. Pese a la recuperación del Imperio Romano en el siglo IV en manos de Constantino y Teodosio y un aumento en las lluvias, existía con frecuencia grandes sequías y hambrunas, como la que padeció la provincia de Capadocia, conocida por Basilio Magno, obispo de Cesarea, quien llamaba en sus sermones a socorrer a los pobres forzados a vender a sus hijos para conseguir comida. Además, debido al impacto climático en mayor medida en la estepa euroasiática, pueblos nómadas se vieron obligados a una migración hacia Occidente. En ese contexto, cuando los hunos aparecen en las fronteras romanas en busca de nuevos pastos, es conocida la historia del año 452, en la que Atila invadió el norte de Italia. Ante ello, el emperador Valentiniano III y el Senado romano enviaron una delegación, encabezada por el Papa León I el Grande, y otros dignatarios romanos, y como consecuencia, Atila ordenó la retirada. Sin embargo, más allá de la presencia de la delegación romana, una de las teorías más aceptadas de la razón real del retiro de Atila fue de la hambruna y una epidemia que atacaba a su ejército, posiblemente de malaria, endémica en las llanuras del norte de Italia, y que los residentes no llegaron a sufrirla tanto, pues Roma habría contado con la protección de un anillo invisible de gérmenes. Si bien estos impactos climáticos y sanitarios debilitaron al poderoso Imperio Romano, coincidieron con muchos otros factores humanos igual de importantes que llevó a la caída definitiva del Imperio Romano en el año 476. A medida que los métodos de análisis históricos del clima avanzan, conocemos su influencia en los grandes eventos de la humanidad. Esta ventana de investigación histórica no ha hecho más que abrirse en busca de una nueva perspectiva de la historia.